Topologías de mecanismos, o también conocido como análisis topológico. En esta sección se van a proporcionar todos los recursos necesarios para poder comprender el análisis topológico de mecanismos. ¿Qué es el análisis topológico de mecanismos? Pues bien, no es más que otra cosa comprender cuáles son los componentes o los elementos que dispone un mecanismo y el cual lo puede diferenciar de otro tipo de mecanismo. Es decir, cuando hablamos de topologías, en cierta manera estamos hablando del tipo o la configuración del mecanismo. Asimismo, se va a analizar cuáles son las variables o parámetros que definen la topología de un mecanismo. Estos parámetros los vamos a llamar como parámetros o variables topológicas, las cuales se caracterizan porque no cambian durante la movilidad del mecanismo y permiten diferenciar incluso entre una misma topología un diferente comportamiento. Como ya se mencionó, pues consiste en identificar los componentes del mecanismo, como son el tipo de eslabones y el tipo de juntas, con el fin de establecer la funcionalidad del mismo. Las variables topológicas por lo general van a ser la longitud de los eslabones, las coordenadas de posición de los nodos fijos, el ángulo de inclinación de la corredera, quizá entre otros. Pero estos tres son los que más vamos a ver en los mecanismos y que son variables que no cambian durante la movilidad del mecanismo. Partiendo de este concepto del análisis topológico, vamos a clasificar los mecanismos de tres maneras: mecanismos articulados, mecanismos de deslizamiento y mecanismos de contacto. Los mecanismos articulados se van a caracterizar porque disponen de juntas cinemáticas de tipo revoluta y o prismático. Los mecanismos de deslizamiento pueden contener juntas de revoluta, pero juntas también del tipo prismática, pero aquellas en las cuales un elemento se desliza sobre otro elemento que también se mueve. En el caso de los mecanismos articulados, las juntas prismáticas serán sobre elementos que están fijos. Por último, tenemos a los mecanismos de contacto, como son levas y ruedas. Aquí se muestran algunas configuraciones o unas topologías como ejemplo de cada uno de ellos. El primer tipo de mecanismos es en cuanto a los mecanismos de barras articuladas. Estos se caracterizan porque, como se mencionó con anterioridad, disponen de elementos de revoluta y prismática. Por lo tanto, podemos disponer de tres tipos de eslabones: una manivela, una biela o corredera, para formar este tipo de mecanismos. La primera topología, conocida como mecanismo de 4 barras o RRR, también se le conoce como mecanismo de Gracho. Dispone de 4 juntas tipo articulación de revoluta y 4 eslabones tipo barra. Por eso también se le conoce como mecanismo de 4 barras. Como todos los elementos son idénticos, así como en las juntas, entonces las inversiones cinemáticas son iguales, con la misma configuración, pero con diferente comportamiento. He aquí los datos topológicos de un mecanismo de 4 barras, también conocido como RRR porque dispone de 4 revolutas. Aquí tenemos una imagen representativa del mecanismo de 4 barras. El nodo O2, el nodo 4 y el nodo A y el nodo B son revolutas, de ahí el nombre de RRR. Y 4 barras, que es el elemento fijo, eslabón fijo, la manivela 2, la biela 3 y el oscilador 4, considerando que así está la estructura manivela oscilador. Aquí podemos ver la animación del mecanismo. El diagrama de bloques del mecanismo, pues tenemos la barra 2 conectada en un extremo a una revoluta que va al elemento fijo y otra revoluta que comunica con la biela 3. Entonces tenemos el nodo O2, el nodo A aquí. Y luego tenemos la biela 3 que conecta el nodo A con el nodo B, nodo A y el nodo B. Y los otros extremos de la barra 4, que son el nodo B y el nodo 4, el nodo B y el nodo 4, todos son de revoluta. Las variables topológicas, es decir, aquellas que no cambian durante el movimiento y que definen la característica de esta topología, es el nodo O2, sus coordenadas que por lo general cuando analizamos solamente el mecanismo, así de 4 barras, este nodo O2 va a ser nuestro marco
de referencia, es decir, el 0,0. Va a tener coordenadas 0,0. La longitud del elemento fijo, la longitud entre nodos O2 y O4, también le vamos a llamar la longitud de la barra fija, aunque físicamente no se encuentra, la vamos a llamar de esta manera, que no es más que la distancia de O2 a O4. Y su inclinación es un ángulo θ1, que es la inclinación de la barra fija. ¿Okay? Este ángulo se debe medir a partir de O2 en el eje de las X. Si se mide en contra de la manecilla del reloj, es positivo. Si se mide a favor de la manecilla del reloj, es negativo. Pero se va a estandarizar en este curso como θ1, el ángulo medido a partir de O2 en el eje de las X. Se puede medir a partir de O4, pero en este curso lo mediremos a partir de O2 en el eje de las X. L2 representa la longitud de la manivela, también conocido como LAO2, L3 o LBA, la longitud de la biela, y L4 o LB vistas de O4 como la longitud del oscilador. Como ejemplo de un mecanismo de 4 barras, tenemos estos dos mecanismos. El primero es un tipo de configuración llamado mecanismo de pick and place, utilizado como mecanismo de pick and place. Se puede disponer de una ventosa en este lado, el cual sujeta y libera una pieza. Entonces, este mecanismo lo podemos dividir en dos mecanismos: el mecanismo impulsor, que es un mecanismo de 4 barras, y luego el mecanismo de banda y polea. Analizando el mecanismo impulsor, pues tenemos la manivela, que es este elemento de color rosa, la biela de color verde, y esta parte que está aquí, que es el elemento oscilador: manivela, biela, oscilador o mecanismo de 4 barras. Similar al anterior, tenemos un mecanismo impulsor de manivela, biela, oscilador en este tipo de mecanismos. Independientemente del trabajo que se efectúe, en este caso nos interesa el comportamiento, que es precisamente esto: una manivela, una biela y un oscilador. Ahora analizaremos la configuración de un mecanismo articulado manivela-corredera. En este caso, las variables topológicas son la longitud de los eslabones, L2 o LA vistas de O2, L3, LB vistas de DA, como la longitud de la manivela y la biela respectivamente. Disponemos de esta variable topológica que la llamaremos excentricidad, que no es más que la distancia del nodo O2 hacia donde interseca con una línea imaginaria de la trayectoria de la corredera en el eje vertical. Si esta corredera tuviera una inclinación, habría que proyectar esa línea con esa inclinación, con esa pendiente, y cuando interseque con el eje vertical, esa sería la excentricidad. ¿Sí? Y θc pues es el ángulo de la corredera. Si el mecanismo de manivela de la corredera es analizado así de sencillo, sin ningún otros componentes, conviene siempre dejar la corredera paralela al eje horizontal, deslizándose. Es decir, si tiene una inclinación, basta con girar el mecanismo y dejarlo en esta posición. Facilita el análisis, facilita los cálculos. Ahora bien, si la inclinación de la corredera se debe porque está funcionando en forma sincronizada con otro tipo de mecanismos, el cual requiere el análisis con esa inclinación, pues se deja la inclinación de la corredera. Como ejemplo, tenemos este mecanismo tipo troquel, que no es más que un mecanismo de manivela de corredera. La característica en este mecanismo es que la carrera, es decir, el máximo desplazamiento que puede tener este elemento, puede ser ajustada alterando la longitud de la biela, como se muestra en la animación. Ahora tenemos esta configuración de mecanismo, llamada mecanismo articulado de doble corredera. Nos preguntan cuál es la configuración o cómo le vamos a llamar a este mecanismo, pero en términos de las juntas cinemáticas, y cuáles son los datos topológicos de esta configuración. Este mecanismo, en términos de las juntas cinemáticas, se le conoce también como mecanismo P por el prismático, R revoluta y P prismático.
PRRP. Los datos topológicos son la longitud de la biela y en este caso el origen de medición de los ángulos de las correderas. Hay que tener cuidado con la cuestión de los ángulos de las correderas, porque si inicialmente yo establezco un 0,0 por aquí, por ejemplo, la corredera está a 0 grados, pero puede ser que durante el movimiento se vaya al otro extremo, entonces pasaría a 180 grados. De manera similar, esta corredera a partir de aquí está a 90 grados, pero durante el movimiento puede pasarse hacia el otro extremo y ahora tener un ángulo de 270 grados. Por lo tanto, como topología solamente consideraremos el origen de intersección de las trayectorias para considerar ahí el centro o el punto de referencia de medición de desplazamiento de esas correderas. En la ecuación de posición de esas correderas hay que considerar la distancia desde el origen hasta B, pero bien en qué ángulo se está o en qué cuadrante se está trabajando para poder manifestar claramente cuál es la posición de todo el eslabonamiento. Por otro lado, disponemos de mecanismos de más eslabones, como son los mecanismos de 6 barras. Para este caso tenemos unas configuraciones llamadas configuraciones de Stephenson, Stephenson 1, Stephenson 2, Stephenson 3, como lo pueden apreciar en la figura. Por ejemplo, en Stephenson 1 y Stephenson 2, la barra 6 es una biela, mientras que acá es un oscilador. Por lo tanto, aunque los tres son de 6 barras, tienen diferentes configuraciones y pueden comportarse de diferente manera. También disponemos de mecanismos de 6 barras del tipo Watt, Watt 1 y Watt 2, como puede apreciarse aquí en las figuras. Ahora bien, corresponde el turno a los mecanismos de deslizamiento y aquí tenemos una primera configuración donde tenemos como elemento impulsor una manivela, el cual en uno de sus extremos tenemos un contacto por deslizamiento, un perno, por así decirlo, sobre una superficie ranurada. Por lo tanto, este mecanismo tiene como entrada una manivela y como salida un oscilador. La única manera de poder conectar una manivela con un oscilador es por medio de una junta tipo prismática, no revoluta. Entonces, por eso aquí colocamos una corredera en la representación cinemática deslizándose sobre el elemento 4, el cual a su vez se mueve. Físicamente lo puedo tener de esta manera, como lo puedo tener de esta manera, donde tengo una barra descansando sobre otra y este elemento se puede mover, puede tener rotación, entonces estaría, como no está articulado, se estaría deslizando con respecto a esta manivela. Por lo tanto, las variables topológicas para este mecanismo de deslizamiento son los siguientes. El nodo O2, cuyas coordenadas por lo general lo vamos a considerar como el 0,0. Lo tengo la longitud de aquí a aquí, longitud L1 con su inclinación θ1. Sabemos que si se mide en contra de las manecillas de reloj es positivo, si se mide a favor es negativo. La longitud de la manivela y la longitud de la barra 4 puede ser opcional. Se va a considerar la longitud cuando se desea plasmar en el mecanismo que el elemento deslizante se puede salir de él y esta barra queda estática. En este caso sí conviene dejar el valor de la longitud o bien cuando se desea analizar en este punto algún dato de posición o velocidad. Aquí podemos ver la animación del mecanismo. En este caso se puede apreciar que la longitud de la barra 4 pues es lo suficientemente larga para impedir que se salga la corredera de él. Ejemplos, el del lado izquierdo, similar al que se presentó con anterioridad, pero al lado derecho tenemos un mecanismo conocido como mecanismo de Cruz de Malta, donde este elemento, un tipo perno que se desliza, como se puede apreciar, en cierto instante se sale de deslizamiento y entra a la otra superficie ranurada, el cual permite este movimiento intermitente. Este mecanismo se puede utilizar en máquinas indexadoras para algún proceso de automatización mecánica. Ahora se tiene otra configuración de un mecanismo de deslizamiento, que tenemos la deslizadera que rota sobre su centro, pero a su vez hay un deslizamiento entre ella y la biela. Una manera de interpretar este mecanismo lo podemos observar en el mecanismo del lado derecho,
el elemento deslizándose, pero a su vez está girando con respecto a un centro de rotación del mismo. Aquí se dispone de otra configuración de un mecanismo de deslizamiento. Entonces tenemos como salida no un oscilador como en el anterior, sino un movimiento reciprocante. El diagrama cinemático que puede representar este mecanismo lo podemos ver aquí en esta imagen. Por lo tanto, se dispone de una revoluta, luego otra revoluta, entonces es RR, luego el prismático sobre otro prismático. Este prismático es vertical y este prismático es horizontal. Aquí le podemos observar vertical y horizontal. Por eso es una configuración RRP. Ahora tenemos este mecanismo, otro mecanismo de pick and place, el cual dispone de diversas configuraciones. Para empezar tenemos un elemento impulsor que es un mecanismo de manivela oscilador. Aquí podemos observar la manivela, la parte trasera de este elemento, el cual mueve esta biela y luego al oscilador. ¿Sí? Entonces tenemos un mecanismo de 4 barras, es como elemento inicial o elemento impulsor. Ahora tenemos aquí un mecanismo de deslizamiento, donde una deslizadera tiene rotación sobre su propio eje. Aquí tenemos el mecanismo o la parte principal, el cual hace la tarea de sujeción o marcado o algo, ¿verdad? Es otro tipo de mecanismo de pick and place, pero está coordinado con un mecanismo de cruz de Malta. Entonces aquí tenemos este elemento de deslizamiento, se desliza y produce ese movimiento de relación. Obviamente, como se tienen más superficies ranuradas, los cambios angulares del mecanismo de cruz de Malta son cortos. Otro mecanismo tipo de pick and place, en este caso de puras barras articuladas, ¿sí? Y ya dispone de diversas configuraciones. Aquí se puede apreciar nuevamente que el elemento impulsor es la manivela, la biela y el oscilador de color verde, el cual puede apreciarse, al igual que los anteriores, tiene una oscilación de 90 grados. De ahí su trabajo del mecanismo en producir un giro de 90 grados.